17 minutos, pasan ya de las 8 de la mañana. 2030 es el año marcado por la Organización Mundial de la Salud para acabar con la tuberculosis en el mundo. Una enfermedad que sigue costando más de 1 millón de vidas cada año y, por hacer una cuenta rápida, unas 3.500 aproximadamente cada día. Hoy, por ejemplo, 3.500. Para abordar que es uno de los retos más importantes de la sanidad en todo el mundo, la Universidad de Zaragoza y la Fundación Araid van a reunir esta mañana en Zaragoza a más de un centenar de expertos, de científicos de todo el mundo, para, digamos, poner en común los avances y los desafíos a los que se enfrentan. El encuentro empieza a las 9 de la mañana, es en el CaixaForum. Antes de eso nos acompañan ya en los estudios de la radio Alfonso Mendoza, que es investigador de la Universidad Carlos III de Madrid. Señor Mendoza, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Y Ainhoa Lucía, es profesora de la Universidad de Zaragoza e investigadora del Consorcio Europeo de Lucha contra la Tuberculosis. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, el punto de partida quizá podría ser intentar dibujar un mapa de la tuberculosis en el mundo, ¿no? ¿En qué consiste esta enfermedad y, sobre todo, dónde la tenemos localizada, si es que la tenemos localizada especialmente en algún lugar? Es una enfermedad infecciosa producida por bacterias. Los principales focos de incidencia están India, China, Indonesia, en general países en desarrollo. Cuando ha comentado al principio las cifras, cuando hablamos de millones es difícil ponerlos en contexto, incluso aunque digamos 3.000 defunciones al día, pero la tuberculosis, los últimos datos que se tienen, que es del 2023, nos dicen que es como eliminar a toda la población de Aragón cada año. Entonces, cuando nos ponemos en este tipo de números, nos damos cuenta de la importancia que tiene esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud hace ya tiempo decidió que iba a intentar erradicarla para el 2030, pero estamos muy lejos de conseguir este objetivo. Ya los objetivos se empiezan a poner para el 2050, no llegamos a los números del 2030. Y sin embargo, pudiera parecer que esto de la tuberculosis suena a pasado, ¿no? Más que a presente o a un futuro más o menos inmediato, 2030, 2040, 2050. Sí, suena a una enfermedad del pasado. De hecho, durante mucho tiempo se consideró prácticamente erradicada y hasta el 2012, que se lanza un nuevo fármaco, se han estado utilizando fármacos que se lanzaron entre los 40 y los 60, porque se consideraba que era una enfermedad que ya estaba controlada y nada más lejos de la realidad. ¿Y qué ha pasado? Para que de estar controlada hayamos pasado a un escenario de que... Realmente yo creo que fue una falsa percepción de control. En los países desarrollados se mejora la calidad de vida, se mejora la sanidad y se considera que está bajo control, porque hemos pasado de momentos en los que el 25% de las defunciones en todos los países estaban causados por tuberculosis a tener una incidencia en países desarrollados bastante baja. Se piensa que está bajo control, pero hay muchos países todavía con una incidencia muy alta y con cepas muy resistentes que ya no responden a los tratamientos. Porque ¿cómo se transmite la tuberculosis? Es una transmisión aérea. Es parecido al COVID o la gripe o cualquier infección pulmonar. Se transmite simplemente contacto a contacto de persona respirando en la misma habitación. Decíamos que hoy se reúnen más de un centenar de expertos en Zaragoza, todos miembros de un consorcio europeo que está dedicado al tratamiento contra la tuberculosis, ¿no? ¿Cuántas personas trabajan ahora mismo en ese consorcio o qué es lo que se está haciendo en ese consorcio? Hola, buenos días. Bueno, pues en este consorcio trabajan más de 30 instituciones, entre públicas, grandes empresas, institutos de investigación, universidades de toda Europa, y también hay algún colaborador americano, ¿no? Entonces todos tenemos el mismo objetivo, que es el de acelerar el desarrollo de nuevas terapias para el tratamiento de esta enfermedad, ¿no? Como ha dicho Alfonso, pues la mayoría de los fármacos que están disponibles para tratar la tuberculosis son muy antiguos, ¿no? Datan de los años 40, 60. Sí que es verdad que ha habido alguno nuevo de la última década, pero ya se están encontrando cepas resistentes incluso a estos nuevos fármacos, ¿no? Entonces, el desarrollo de nuevas terapias pues es muy, muy necesario en este momento, muy importante. ¿Qué papel están jugando aquí en este consorcio Aragón y España? Lo digo porque además en Aragón siempre presumimos de que estamos haciendo un gran trabajo, ¿no?, en la lucha contra la tuberculosis. Bueno, de todos es conocido, ¿no?, que en Aragón somos punteros, somos referente mundial en la lucha contra la tuberculosis, ¿no? Por supuesto, gracias al Grupo Genética de Micobacterias de la Universidad de Zaragoza, y particularmente en este consorcio pues tenemos un peso bastante importante, ¿no? Porque nosotros lideramos todos los ensayos que se realizan in vitro
Y precisamente, bueno, pues por eso y por el histórico y por el peso específico que tenemos en Aragón en este tema, pues también ha sido uno de los motivos para organizar aquí esta reunión, ¿no? Y traer, pues, a lo que has dicho, más de 120 creo que estamos, que son los expertos más top, podríamos decir, ¿no? En el campo del desarrollo de fármacos de la tuberculosis, que se juntan todos aquí en Aragón estos 2 días. Pregunta para los dos, ¿cuáles son los proyectos más prometedores en los que estamos trabajando? ¿Cuáles son las vías de investigación, digamos, que mejores resultados nos pueden ofrecer para los próximos años en la lucha contra la tuberculosis? Yo creo que es parte que pueda venir de nuestro consorcio y de consorcios parecidos, que es el desarrollo de nuevos fármacos, y otra parte muy importante es la parte que está liderando aquí en Zaragoza Carlos Martín, el desarrollo de nuevas vacunas. Al final, como cualquier otro tipo de enfermedad infecciosa, su lucha se basa en 3 pilares. Uno es conocer la enfermedad, la epidemiología, a qué nos estamos enfrentando, las resistencias. Por otra parte, intentar prevenirla con el uso de vacunas. Y luego, en aquellos casos en los que ya se ha producido la infección, desarrollar nuevos tratamientos para su curación. Y no se nos tiene que olvidar que tuberculosis es una de las enfermedades más complejas en cuanto al tratamiento. Los tratamientos ahora mismo es un mínimo de 4 fármacos, hay algunas formas en las que se utilizan más y son tratamientos que duran entre 6 meses y 2 años. Lo decimos siempre, no hay ciencia, no hay investigación sin dinero. ¿Se está poniendo dinero suficiente en la lucha contra la tuberculosis? A nivel global no. Europa ahora mismo está cogiendo bastante liderazgo y más después de la llegada de Trump. Trump ha cortado prácticamente de raíz toda la inversión que estaba haciendo Estados Unidos en este campo, que era una inversión bastante importante. Y ahora mismo Europa se queda prácticamente como uno de los pioneros. Europa y fundaciones privadas como la Bill and Melinda Gates. Bill Gates todavía sigue siendo la persona privada que más dinero pone en este campo, en el campo de enfermedades como pueda ser tuberculosis o malaria. El hecho de que Donald Trump cierre el grifo del dinero para investigar, por ejemplo, sobre la tuberculosis, ¿esto quiere decir que, no sé, que se dejan de hacer ensayos clínicos o en qué se concreta, digamos? Se dejan de hacer ensayos clínicos y sobre todo se deja de distribuir medicamentos en determinadas zonas donde son necesarias. Son tratamientos largos y si los cortas en un determinado momento, al final lo único que vas a conseguir no solo que las personas que estaban siendo tratadas no se curen, sino vas a acabar seleccionando cepas resistentes que a la larga agravarán el problema. Y ocurre con la tuberculosis, ocurre con el HIV. Hay mucha relación entre tuberculosis y SIDA. La desinversión de Estados Unidos va a afectar también a los tratamientos de SIDA y personas inmunosuprimidas se acabarán infectando de tuberculosis. Es la principal causa de muerte en enfermos con HIV. Con el coronavirus además aprendimos una cosa, ¿no? Y es que por generosidad o por egoísmo, pero conviene que luchemos contra las enfermedades que son contagiosas en cualquier parte del mundo, ¿no? Ya digo, por generosidad o por egoísmo, por cualquiera de las dos. Al final estamos en un planeta que es muy pequeño, es muy fácil moverte de una zona a otra y transportar gérmenes de una zona a otra. Entonces, debemos considerar cualquier enfermedad, la tenemos que considerar desde el punto de vista global. Si no, o sea, puedes acabar con ella en una región, pero vas a volver a tenerla otra vez porque o la cierras completamente, pero estamos en un planeta muy pequeño y muy global. Hay una cuestión, bueno, ahora que salía el tema del coronavirus, ¿no? De la pandemia. Igual hay alguna persona que ahora mismo se está preguntando, pero con lo rápido que se desarrollaron las vacunas frente al coronavirus, casi en tiempo récord, se pusieron todos los mecanismos, todos los resortes que eran necesarios, tiempo récord, aunque lógicamente fue más lento todo de lo que nos hubiera gustado a todos. Pero ¿por qué esta diferencia? Porque hay algunas enfermedades que, digamos, llevan ahí atascadas en lo que se refiere a la investigación, al logro de vacunas, y hay otras que digamos que rapidísimamente... Con el coronavirus tuvimos mucha suerte en un determinado sentido, y es que conocíamos bien ya los coronavirus, era la tercera oleada, por así decirlo, de coronavirus, y los coronavirus se extienden muy rápido, pero tienen un tendón de Aquiles que es todos hablábamos de la espícula, que es la proteína que hace que el virus reconozca nuestras células y las pueda infectar. No hay mucha variedad de
dentro de la espícula y se pueden desarrollar vacunas atacando a esa espícula. En el caso de tuberculosis la cosa es mucho más compleja. Tuberculosis es una bacteria, es mucho más compleja y no tiene un único punto de ataque. Hay que buscar muchos puntos de ataque. Algo parecido a lo que ocurre con el SIDA. El SIDA se conoce desde hace mucho tiempo y todavía no se ha conseguido desarrollar una vacuna. Si tenemos la suerte, como con el coronavirus, de que es algo relativamente sencillo y que conocemos, la cosa puede ir rápida, pero en otras infecciones la anterior vacuna para la tuberculosis tiene ya más de 100 años. Antes comentaba, Ainhoa Lucía comentaba acerca de la importancia de la figura de Carlos Martín, catedrático de microbiología de la Universidad de Zaragoza, investigador del Instituto de Investigación Sanitaria, ahora mismo desarrollando la vacuna más avanzada de las 3 que hay en todo el mundo en fase 3 de ensayos clínicos. Precisamente la semana pasada, cuando se cumplen 25 años del inicio de sus investigaciones, dijo en una rueda de prensa que encara la fase final de los ensayos clínicos con problemas económicos, que no hay dinero español y que se necesitan al menos 20 millones de euros. Sí, bueno, eso es lo que está diciendo Carlos, ¿no? Últimamente, además es lo último el último empujón un poco que falta, ¿no? Entonces es una pena que al final estas cosas se vean ralentizadas por esa falta de financiación, ¿no? Decíamos antes, Horizonte 2030 inicialmente, ahora ya digamos retrasado al año 2050, nos decía Alfonso Mendoza, ¿qué es lo que hace falta para que esa fecha de 2050 no se retrase más? Hace falta inversión y no solo inversión en ir descubriendo nuevas terapias o nuevas vacunas, hace falta mucha inversión en la sanidad de los países que sufren estas enfermedades. Son sistemas bastante frágiles, de hecho se ha visto con el COVID. El avance que se estaba teniendo en la disminución de los casos de tuberculosis se rompió completamente en la época de COVID. Se volvieron a cifras de 2015 simplemente porque son sistemas muy frágiles que no pueden luchar ante cualquier tipo de imprevisto. Aquí las soluciones nos las puede dar la inteligencia artificial, por ejemplo, también, ¿o no? La inteligencia artificial sobre todo nos va a ayudar a acelerar los procesos, tanto los procesos de diagnóstico como los procesos de cómo encontrar nuevos tratamientos. He comentado al principio que es un tratamiento complejo, con una mezcla de fármacos. Cómo identificar qué fármacos tenemos que pasar a humanos y pasarlos de forma rápida, aquí nos va a ayudar la inteligencia artificial y, como decía, también en el diagnóstico. Es una enfermedad en la que prácticamente menos del 40% de los pacientes tienen un diagnóstico basado en la identificación de la bacteria. El resto es un diagnóstico basado en sintomatología clínica que puede ser bastante inespecífica de cualquier patógeno respiratorio. En fin, que no es sencillo, desde luego. No. Eso nos ha quedado claro. Alfonso Mendoza y Ainhoa Lucía, muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí con nosotros esta mañana. Que vaya muy bien este encuentro que empieza a las 9 de la mañana. Muchas gracias. Gracias. En el CaixaForum. 1:30, las 8, en un instante la tertulia. Están por aquí ya nuestros invitados esta mañana. Entra en Aragón Radio Podcast y disfruta del mejor contenido. El análisis deportivo en Tribuneros. Aquí andamos siempre atentos a la posibilidad de estrangular los datos para que nos digan lo que queremos. La medicina al alcance de todos en El Quinto Humor. Hoy tenemos 2 pedazos de testimonio de vida. Y lo mejor de la literatura en La Torre de Babel. Descubrimos al escritor Fernando León de Aranoa. Entra en Aragón Radio Podcast y disfruta del mejor contenido donde y cuando quieras. Quedan 2 jornadas y aún no hay nada decidido. Este fin de semana, jornada de emociones fuertes en Aragón en Juego. El sábado, baloncesto. Desde las 5:30 de la tarde, Juventud, Casademont Zaragoza. Y el domingo, doble cita, a partir de las 6, desde la Romareda. ¡Vaya disparo! ¡Será córner para Real Zaragoza, Deportivo de La Coruña. Y Cádiz, Sociedad Deportiva Huesca. ¡Qué paradón de Dituro! Con el equipo de deportes y todos los oyentes de Aragón Radio. Escúchanos en la FM, en aragonradio.es o en nuestra aplicación móvil. Aragón Radio con el deporte aragonés. En Aragón Radio, Comunidad Sonora. De lunes a viernes, de 9:30 a 11 de la noche. La actualidad musical en Comunidad Sonora. Con Alberto Guardiola.
Picture me upon your knee with tea for two and two for tea. Me for you and you for me alone. Nobody near us to see us or hear us. No friends or relations, weekend vacations. We won't bring our telephone, dear. They'll rig all awake and stop to bake a sugar cake for you to take and all the boys to see. We will raise a family, a boy for you. Can't you see how happy we would be? Estamos ya en el tiempo de tertulia, tiempo de análisis. Esta mañana con Gustavo García. Gustavo, muy buenas. Buenos días. Con Roberto Pérez. Roberto, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y con Ricardo Barceló. Hola, Ricardo, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Buenos días. Bueno, antes de nada, antes de empezar con el análisis, con la tertulia, mensaje importante porque, bueno, quizá hayan tenido algún problema de telefonía o de conexión a internet esta mañana, como les avanzábamos a las 8 de la mañana. Es consecuencia de una avería que se ha producido en Telefónica hace unas horas, una avería que está afectando a toda España, en el conjunto del país, y que, ya digo, está provocando problemas tanto de telefonía como de internet. Afecta a algunos servicios del gobierno de Aragón. Nosotros esta mañana teníamos problemas, por ejemplo, aquí en la radio en internet, y está afectando ahora mismo también a las llamadas al 112. Así que se han habilitado una serie de líneas alternativas. Les digo los números por si quieren coger papel y boli. En fin, ni que decir tiene que ojalá no tengan que utilizarlo ninguno de ustedes, ni nadie. Pero por si acaso, apunten, líneas alternativas que se han habilitado porque no funcionan las llamadas al 112. Son, la primera, 686-338-273. Repito, 686-638-273. Segunda línea, 660-705-897. Repito, 660-705-897. Y tercera de las líneas alternativas que se han habilitado esta mañana como alternativa al 112. La 68-313-4645. Repito, 68-313-4645. Estas son las tres líneas alternativas que se han habilitado al 112. Insisto en que ojalá no las tengan que utilizar nadie, pero bueno, ahí están por si fuera necesario. Las iremos repitiendo en los próximos minutos también, por si, en fin, habían ido corriendo a la cocina y no han tenido tiempo de llegar a coger el papel y el bolígrafo. Estamos pendientes de ver cómo se va solucionando, cómo se va restableciendo la normalidad. La verdad es que, en fin, pues llevamos unos cuantos días con algún que otro sobresalto. Esta vez no ha tocado el lunes, después de unos cuantos lunes con noticias. Esta vez ha tocado en martes. Vamos a ver si se soluciona, como decimos, cuanto antes. Pero esas son las tres líneas alternativas que se han habilitado, números para contactar, digamos, con el 112. Como alternativa al 112. Vamos con la tertulia ahora sí. Ayer no tuvimos tiempo de analizarlo porque estuvimos en el aeropuerto de Teruel y nuestra mirada se centró fundamentalmente en ello, pero sin duda una de las claves del arranque de la semana que está siendo la gestión, el cómo paliar las consecuencias de los aranceles impuestos por Estados Unidos, que son, según un informe que conocimos ayer de la Cámara de Comercio y del Colegio de Economistas, el principal reto al que se enfrentan las empresas de todo el mundo. También las de Aragón, lógicamente. El tema lo abordaron ayer el Gobierno Central y las comunidades autónomas en una reunión que deja insatisfecho al Ejecutivo Autonómico, que pide más. Mar Vaquero. Hemos echado en falta medidas específicas, unos plazos, una mayor concreción de esas medidas a corto plazo, un mayor compromiso, porque todas y cada una de esas medidas ya están incorporadas en los planes de acción de las comunidades autónomas. Respondía, se explicaba, se justificaba el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Es un plan de atención personalizada para 500 empresas que representan el 77% del total de las exportaciones españolas a Estados Unidos. Cada compañía va a recibir, como digo, un seguimiento personalizado, periódico, un asesoramiento a medida. Así que ahora mismo estamos en el si eso no es suficiente. Ricardo, empiezo por ti. Las medidas que ha puesto sobre la mesa el Gobierno Central, o si hace falta más. Ayer desde el Gobierno de Aragón se pedían medidas fiscales y se planteaba al Gobierno. El problema no solo está en los efectos que se den para nuestras empresas directamente en las relaciones con Estados Unidos, sino en las consecuencias que va a haber para las empresas aragonesas por las consecuencias que van a tener las relaciones entre, por ejemplo, Estados Unidos y Francia, Estados Unidos y el Reino Unido. Eso, dicen desde el Gobierno de Aragón, también hay que tenerlo en cuenta y no se le está prestando suficiente atención.
Sí, yo la verdad es que creo que en este tema lo importante sobre todo es la coordinación, ¿no? La coordinación entre administraciones, porque estamos hablando de una cuestión que además todavía está en el aire. Se han aplicado ya aranceles, pero es cierto que hay cierta marcha atrás por parte del gobierno Trump en algunas cuestiones. Hay que incidir en ello, hay que tener plan A, plan B, incluso plan C, pero siempre desde la coordinación de las administraciones, tanto del gobierno central como los gobiernos autonómicos. Ahora bien, yo tengo la sensación de que el gobierno central lo que está haciendo es una actuación muy quirúrgica, sobre todo para evitar los primeros efectos y a lo mejor los más graves con respecto a las empresas que más o de forma más intensiva exportan allí. A partir de ahí, creo que es bueno habilitar o implementar medidas que complementen esas actuaciones, ¿no? De ahí yo creo que la declaración de la vicepresidenta de Aragón diciendo que hay que intentar ir un poco más allá, ¿no? E implementar otro tipo de medidas. Pero bueno, lo importante es que se está trabajando en esa dirección. Veremos a ver en qué queda todo esto de los aranceles y cuál es el recorrido a medio y largo plazo. Sí, bueno, tampoco ha sido tan airada la reacción o tan en contra por parte del gobierno de Aragón. Lo que ha pedido es más concreción. Bueno, pues está bien que pida más concreción. Y por parte del ministro, a mí me parece muy bien, me suena muy bien que sea un tema personalizado de empresas concretas. Este no es un tema de territorios, creo yo, aunque haya territorios más afectados o menos afectados. Desde luego la economía española directamente es de las que menos afectadas está, porque somos un sector más de servicios, tiene más peso los servicios que lo que es, pues eso, las importaciones, pero sí que puede tener verse afectada por la segunda ola, es decir, por lo de los países que a su vez van a estar más afectados y que tenemos mayor relación económica con ellos. Pero yo creo que está muy bien lo de hacer una apuesta por un seguimiento personalizado de las empresas más afectadas y no volverlo a convertir en un tema territorial con todas las tensiones que eso conlleva. Y dentro de esa atención personalizada, no sé, a mí hay una cosa que me ha llamado la atención estos días viendo en la prensa. Dentro de las empresas más afectadas está alguna aragonesa que tiene previsiones de inversión en Estados Unidos y que lógicamente le va a afectar. Pero yo me pregunto, ¿se debe ayudar a una empresa aragonesa o murciana o andaluza para que invierta en Estados Unidos? ¿Qué ganamos con eso? No sé si me explico. Pero me suena un poco raro, no sé. Bueno, en realidad, cuando tú estás ayudando a una empresa aragonesa que está en Estados Unidos o en cualquier otro territorio, yo creo que lo importante es que se genera riqueza, ¿no? Y al generar esa riqueza, si además tienes la sede en Aragón, yo creo que esos efectos también llegan aquí al territorio. Es cierto, bueno, las ayudas siempre y cuando estén justificadas, argumentadas y recogidas desde el punto de vista... Pero insisto, y perdona, ¿qué ganamos los aragoneses, tú, yo y cualquiera que nos esté escuchando, si ganamos con que haya una empresa de donde sea que invierta en Aragón y que genere empleo y riqueza en Aragón? Pero que una empresa de Aragón invierta en Estados Unidos, genere empleo en Estados Unidos, genere desarrollo económico en Estados Unidos y que tengamos que eso apoyarlo desde Aragón, a mí me suena raro, no sé, a lo mejor... Roberto. A mí también me suena raro, estoy con Gustavo. Siempre hay que mirar cuál es la característica concreta, ¿no?, de esa inversión. No es lo mismo invertir en un centro de comercialización, decir, bueno, yo produzco en España, tengo una filial en Estados Unidos que compra el producto mío, me lo compro yo a mí mismo, que produzco en España, eso me da unas facilidades para que ese producto ya pues sortee un poco los aranceles y lo venda con más facilidad en Estados Unidos. Una cosa es eso y otra cosa es pues por ponerlo en el lado contrario para que lo entendiéramos todos, como si General Motors, cuando se instaló en Figueruelas, hubiera sido financiada esa inversión en Figueruelas por el gobierno de Estados Unidos. No se hubiera entendido. Entonces, yo estoy en eso estoy de acuerdo con todos los matices que he puesto y todo lo que habría que revisar, pero efectivamente lo que hay que proteger es que la producción, la riqueza generada en el país de origen, en el perjudicado por los aranceles, no se ve perjudicada, y para eso están justificadas las ayudas públicas, para que esa producción siga siendo competitiva al sacarla al exterior como lo era antes. Respecto a qué líneas de ayudas, el Gobierno de España habilitó unas líneas de ayudas de crédito SICO que están bien,
pero al final no es otra cosa que endeudar a las empresas, más de lo que ya lo están. A mí los créditos ICO me parecen una buena opción, pero no para todos los casos en general. Yo creo que en este caso por lo que deberían apostar las administraciones, yo creo que en esto deberían ir de la mano todos, gobiernos autonómicos y gobierno central, en conseguir que las empresas que se ven golpeadas por la guerra arancelaria, si no vean compensadas íntegramente todo el golpe del arancel, al menos sí que vieran compensado en buena parte o en gran parte el golpe de ese arancel a través de medidas indirectas que tienen un retorno directo en las cuentas de esas empresas. Me refiero a bonificaciones de cuotas de seguridad social con unas garantías de mantenimiento del empleo, me refiero a bonificaciones fiscales en ciertos tributos que permitan rebajar esa presión fiscal y compensar los aranceles, todo de una forma muy medida y de una forma muy estudiada. Pero eso es lo que yo he hecho en falta en este momento, medidas directas. Digo directas, aunque en el fondo su aplicación es indirecta en el sentido de que es, pues eso, bonificación y exenciones, pero que tengan un efecto directo en lo que es la base para que no se vean asfixiadas por ese aumento de los aranceles. Yo, por puntualizar solamente una cuestión con respecto a las ayudas que reciben las empresas aragonesas que van a invertir fuera, siempre que estén justificadas y siempre que estén dentro del paraguas establecido, el paraguas legal, creo que es bueno porque genera economías de escala. Quiero decir, cuando una empresa tiene la sede en Aragón y se expande fuera, generalmente va a tener muchos proveedores, tanto allí fuera, pero también aquí, en Aragón. Entonces, se generan esas economías de escala de forma que tú trabajas con proveedores de la zona. Y eso también genera riqueza, genera empleo y genera actividad que al final revierte en el conjunto, ¿no?, de la actividad económica. 9:15 de la mañana. Repito y recuerdo, se ha producido esta noche una avería generalizada de Telefónica en la red de telefonía fija IP de Telefónica, así que está habiendo muchas dificultades para ponerse en contacto, para poder contactar con los centros de emergencias en nuestra comunidad autónoma. Mientras dure la emergencia, informa el Gobierno de Aragón de que se han habilitado 3 líneas alternativas, 3 líneas de teléfono móvil alternativas para contactar con el servicio de emergencias. Les recuerdo los números, que lo decíamos al comienzo de la tertulia, pero en fin, por si es de utilidad para alguien, los repito. Son 683-638-273, ese es el primero. El segundo es 660-705-897 y el tercero, la tercera línea alternativa para poder contactar con el 112 es esta, 68-313-4645. Esas son las 3 líneas que están funcionando en estos momentos y que van a funcionar como líneas alternativas al 112 mientras dure esta avería de Telefónica que está afectando a toda España. Teníamos la mirada en los aranceles, que ya hemos dicho... Si me permites, Javi, perdona que te interrumpa. Simplemente al hilo de esto, que creo que es muy importante todo lo que estás comentando respecto al 112, una sugerencia, si se me permite. La página web del Gobierno de Aragón, que entro por curiosidad, no viene esa información. Creo que sería bueno, si alguien nos está escuchando en el Pirnaterí, que en la página web del Gobierno de Aragón, en aragón.es, que es una referencia, se insista en esos teléfonos alternativos, porque bueno, si no uno u otro lo puede tener el acceso, y seguro que es muy útil. Creo que está más que justificado que en este momento hubiera un mensaje de alerta, de información general desde el portal del Gobierno de Aragón en Internet, dando cuenta de eso, que es importantísimo. Vamos a ver a quién ante una emergencia a dónde se tiene que llamar, ¿no? Si no es el 112. Damos por hecho que lo publicarán en cuestión de minutos. De hecho, por ejemplo, estaba comprobando ahora en la cuenta de Twitter del Gobierno de Aragón está puesto ya una imagen con estos números de teléfono. En la cuenta de Twitter del 112 Aragón también está ya habilitada una imagen, una fotografía con estas 3 líneas que se han habilitado, como decíamos, hace unos minutos. Así que, bueno, vamos a permanecer atentos a ver cómo va evolucionando este asunto y también, por supuesto, qué explicación tiene. Decía que hablábamos de los aranceles y teníamos la mirada puesta en el campo últimamente, porque algunos productos del sector primario van a ser algunos de los perjudicados. Hoy en la agenda del día destaca la convocatoria de la Unión de Pequeños Agricultores, que llama a los ganaderos de toda España, a los agricultores de toda España, a que se concentren en la sede de la Unión Europea en Madrid para pedir una PAC en la que no se pierda ni un solo euro de presupuesto. Así que vamos a saludar a Enrique Arceiz, el secretario de organización de UPA aquí en Aragón. Señor Arceiz, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues muy buenos días. Pues están preocupados y es una preocupación que se repite en toda Europa, nos contaban, ¿no? Hombre, lógicamente, las últimas noticias que salieron desde Bruselas, en la que parece ser que se quiere llevar unos planteamientos en la próxima reforma de la PAC, que en estos momentos se van a iniciar las negociaciones, nos puede llevar a un nuevo modelo de reparto de ayudas en las que existiría una caja única en la que nos estamos dando cuenta de que saldremos muy perjudicados, puesto que el campo no se puede permitir en ningún momento perder ni un solo euro de ayudas, ¿no? Pues porque estamos en una situación que la agricultura y la ganadería española y europea, pues lo necesita. En estos momentos incluso más, porque estamos viviendo una situación un poco complicada, un poco anómala, con unas decisiones políticas y unas situaciones que vienen derivadas de factores de terceras factores que no están relacionados con la agricultura, que nos abocan a una serie de precios en el mercado que nos dejamos al borde de la ruina, ¿no? Por consiguiente, una política agraria común fuerte, potente, como la Unión Europea en su día diseñó para que el sector primario, para que funcione, para que la gente del campo pueda vivir, para que el medio rural se siga manteniendo y para que los ciudadanos europeos y de medio mundo podamos tener alimentos de calidad y en cantidad, pues se necesita un presupuesto fuerte y con un reparto de ayudas en el que no solamente solicitamos que se sigan manteniendo las ayudas directas a los agricultores y a los ganaderos, sino que también necesitamos ese segundo pilar de ayudas que es el motor que para los agricultores y ganaderos generamos la agricultura y la ganadería. ¿Sabemos cuántos agricultores aragoneses van a acudir a Madrid, señor Arceiz? Bueno, pues de Aragón estaremos entre unos 40 y 60 agricultores. Yo estoy ya en Madrid, estamos esperando la llegada de un autobús, pues en torno a 40 60 personas estaremos en la concentración que vamos a hacer en la sede de la Unión Europea en Madrid. Estamos pendientes de lo que suceda hoy allí. Enrique Arceiz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo. Bueno, pues a ustedes. Venga. Muy buenos días. Las reivindicaciones del campo. Una vez más, el campo alza la voz otra vez para pedir una PAC que garantice la viabilidad, entre otras cosas, de las explotaciones agrarias. Ricardo. Bueno, la verdad es que es un modelo que yo creo que debería estar en revisión y debería estar en una revisión constante, sobre todo porque los cambios de tiempos, las diferentes fases por las que está pasando la economía, sobre todo el sector primario, requieren de esas actuaciones, ¿no? Y lo que decíamos, unas actuaciones que parten sobre todo de la Administración Europea, de la Unión Europea, pero que debe contemplar las realidades que existen en todos los territorios. Eso es cierto que en Europa la situación es muy diversa según qué territorio, en qué país, pero en el caso de España y concretamente de Aragón, creo que se debería potenciar más el apoyo a la explotación, ¿no? A la explotación. Está habiendo casi cada vez más fondos de inversión que están entrando al sector agrícola y al sector ganadero, y creo que de alguna forma debería ponerse el cascabel al gato e intentar buscar un modelo que fuera viable y sostenible en el tiempo, y para eso hay que actuar también en coordinación, ¿no? Sí, yo creo que mientras estemos en el terreno de lo genérico, no hay mucho que discutir. O sea, ¿quién puede estar en contra de que se apoye al sector agrario? ¿Quién puede estar en contra de que se permita pues el recambio generacional y que se favorezca la explotación familiar tradicional de toda la vida, pero adaptada a los tiempos modernos? Es decir, no ya el que tiene 4 vacas y además 3 campos pequeñitos, porque necesitas industrializarte y eso requiere también inversión y requiere formación. Yo creo que mientras estemos en ese terreno de lo genérico, hay poco que discutir. Es que yo creo que además, intuitivamente, instintivamente, todos apoyamos ese sector agrario, que es mucho más que un sector de actividad económica del que depende, pues eso, los productos básicos de nuestra alimentación. Es que también depende de la estructura del territorio, el que se mantenga la población y que no se nos desertifique el territorio.
pero yo creo que es que deberían de ir al terreno de lo concreto. O sea, ¿qué aspectos de la reforma que está tramando en estos momentos la Unión Europea son los que no gustan, o qué otros aspectos que no están en ese borrador, por lo menos, son los que proponen incluir? Yo es que me gustaría escuchar eso. Es decir, he escuchado muy atentamente lo que nos ha dicho esta persona representando a este movimiento de pequeños agricultores que hoy se va a manifestar en Madrid, y ha hecho eso, un discurso genérico, que claro que estamos de acuerdo, pero yo es que creo que deberían de ir al terreno de lo concreto y saber qué reivindicaciones son las que piden, y no simplemente cosas genéricas, porque con cosas genéricas es gastar pólvora en salvas. O sea, yo preferiría, o sea, esa ira de los trabajadores del campo, que puede estar justificada, pero que nos digan exactamente en qué, y que nos digan qué medidas son las que creen que hay que eliminar y qué medidas son las que creen que hay que poner. Y en eso podrían conseguir todo nuestro apoyo y ser mucho más eficaces, creo yo. Roberto, cierro contigo este bloque y voy con otras cosas. En la agricultura y en la ganadería, no toda la agricultura y no toda la ganadería, porque a veces yo creo que generalizamos en exceso. Hay una parte del sector agrícola español que funciona y funciona muy bien y es muy tremendamente competitivo, y luego hay otra parte que muy importante también y que nos afecta mucho a Aragón, en la que la competitividad pues se está viendo resentida desde hace muchos años, no de 1, de 2, de 3, de 5 ni de 10, de más años, y se ha ido resintiendo paulatinamente. ¿Por qué? Pues por un cúmulo de circunstancias, por la conjunción de un mercado global que se globalizó enormemente de 30 años a esta parte, y en particular de 25-20 a esta parte, porque esa globalización ha ido acompañada de un exceso de normativa regulatoria interna que suponen unos sobrecostes a los productores, pues porque esa excesiva regulación interna que supone un sobrecoste al productor local, sin embargo, no se ve acompasada con un control de lo que nos llega de terceros países, que compite de una forma desigual con las producciones locales, y en definitiva lo que hay es una pérdida de renta, porque lo que se produce aquí no es capaz de producirse con en un nivel de costes suficiente como para competir con lo que nos llega de fuera. Y al final ese es el meollo del asunto. No es tanto las ayudas de la PAC o tal, no. Aquí lo que hay que mirar es cómo hacemos competitivo un recurso de primer orden, que es el tener tierra, sabiduría en nuestros agricultores y ganaderos, y capacidad, que lo hemos demostrado a lo largo de toda la historia, de producir mucho y de buena calidad. Y ahí es a donde tienen que centrarse las medidas. Yo recuerdo hace muchos años, en los años a principios de los 90, cuando lo que centraba las expectativas y las preocupaciones era cuánto iban a subvencionar, en más o en menos, el arranque de este o de otro cultivo, y eso fue pan para hoy y hambre para mañana, porque lo que hizo la PAC durante muchos años fue desmantelar el sector agropecuario español. Lo que tiene que servir la PAC y las políticas agrarias es para revitalizar y convertir en lo que se tendría que convertir, que tendría que ser, que es una primera potencia económica, el campo para España. Déjame, Roberto, que vaya con más cosas. Y hacerlo competitivo, que nos quedan que 5 sea minutos más barato producir, ¿no? Y tenemos esperando al otro lado del teléfono a la siguiente invitada, porque desde hoy martes entran en vigor una serie de cambios en la ley de extranjería de nuestro país. 2 entre los más destacados. Aparecen nuevas figuras de arraigo, que son las que permiten, digamos, regularizar su situación a personas que llevan tiempo en España y que han establecido vínculos sociales, laborales o de familia. Y por otro lado, se van a abrir nuevas vías para que las personas que ya están en España y no están autorizadas para trabajar puedan hacerlo. Vamos a intentar explicarlo con Isabel Guillén, presidenta de la sección de Derecho Migratorio y Extranjería del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza. Señora Guillén, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, muy bien. Estas son 2 pinceladas. ¿Usted qué destacaría de lo que cambia a partir de hoy en lo que se refiere al reglamento de extranjería? Sí, bueno, un resumen sería ese, es decir, el arraigo sí que cambia bastante. Hasta ahora el arraigo principalmente existía, pero había un plazo general de 3 años. Solamente en casos excepcionales el plazo se reducía a 2 años, y ahora el plazo general para pedir arraigo van a ser los 2 años. Con lo cual, bueno, pues permite que las personas que están en situación irregular accedan antes a esa situación de regularidad que tanto ansían. Pero bueno, luego tiene pues su otra parte, porque es ciertamente que el arraigo ya no se va a poder solicitar como la persona, o no se va a poder computar ese tiempo de 2 años a la persona que ha solicitado por protección internacional, que ha solicitado asilo y ha sido solicitante durante todo ese tiempo.
Entonces, estas personas han tenido que desistir del asilo previamente a la entrada en vigor del reglamento, previamente a hoy, para poder acceder a esta situación de arraigo, o bien mantenerse en esa situación de solicitantes de asilo o recurrentes y esperar a que se puedan regularizar desde otra forma. Digamos, los peor parados con estos cambios, o eso es lo que denuncian algunas entidades sociales, van a ser los solicitantes de asilo o de protección internacional. ¿Por qué y qué cambios hay para ellos? Bueno, pues fundamentalmente estas personas que podían ver denegada su solicitud de asilo, cuando está denegada esa solicitud no van a poder acceder al arraigo o no van a poder acceder hasta que no transcurran 2 años desde esa denegación de la solicitud de asilo o desde el último recurso que haya interpuesto y haya devenido esa denegación de arraigo firme. Con lo cual, estas personas van a tener que poner el contador a cero del tiempo que transcurre en España para poder regularizarse. Ese es el principal perjuicio que tienen. Cierto es que ha habido una previsión específica para estas personas en las cuales se reduce ese plazo de 2 años a 6 meses, pero claro, tendrían que ya haber dejado de ser solicitantes de asilo antes de hoy. O sea, ya tendría que haber ya sido irregulares antes de la entrada en vigor de este reglamento. Entonces, claro, esas personas que ahora mismo pues estaban arraigadas porque como solicitantes de asilo tenían autorización para trabajar, se encontraban trabajando, cotizando en Seguridad Social, con sus familias formadas, residiendo de forma pacífica en nuestro país, pues o han tenido que dejar sus trabajos y toda esta situación para estar irregulares durante 6 meses iniciales hasta pedir el procedimiento, más los otros 3, 4, 5 o 6 que tarde el procedimiento en concederles el permiso, pues es abocarles a una situación de irregularidad de 1 año o más, en algunos casos o en algunas provincias, según lo que tarden los procedimientos en estimarse, con lo cual eran personas que estaban integradas, cotizando en nuestra sociedad y ahora mismo se les expulsa del mercado laboral o bien se mantiene en esa situación de solicitantes de asilo sin saber qué va a pasar en un futuro con su situación. Por cierto, hoy entran en vigor los cambios, la reforma de extranjería y ayer jornada de paros de los trabajadores que trabajan en las oficinas de extranjería, ¿no? Sí, esos también van a ser principalmente damnificados porque no tienen medios para la implementación efectivamente, dicen que de esta reforma. Que les faltan medios. Claro, con este escenario, entonces, Correcto, ¿qué va a pasar, señora Guillén? Bueno, va a haber una avalancha de solicitudes. O sea, la ha habido antes del día 20 porque hay personas que les beneficiaba la anterior legislación, el anterior reglamento, la anterior normativa, y va a haber una avalancha de personas que justo hoy cumplen sus 2 años de arraigo, desde hace ya mucho tiempo que están esperando, y van a solicitar las solicitudes pues de una forma masiva. Y no va a haber medios para poder tramitarlas con arreglo a unos plazos mínimos y ordenados. ¿Esto se ha gestionado bien, señora Guillén? Bueno, pues en mi opinión no. En mi opinión se ha gestionado de una forma en la que yo creo que para lo que es la búsqueda de una reducción de los estudiantes de asilo se ha elaborado esta medida a través de un reglamento que no creo que sea la medida adecuada. Entonces esto ha creado una situación de indefinición para muchas personas, de inseguridad, de desasosiego. Hemos visto muchas personas llorando en los despachos porque después, ya digo, de esta situación de estar ya incorporados en la sociedad española con sus lazos sociales, familiares, laborales y de todo tipo, pues se les pone el contador a cero y eso es muy, muy complicado después de la lucha que ya llevaban previa. Y aparte, bueno, pues el tema de medios, evidentemente, es que no solo afecta a los solicitantes, también afecta a las oficinas de extranjeros que no van a tener capacidad para dar abasto a toda esta situación. Entonces, pienso que no, que tendría que haber sido pensada de otra manera. Isabel Guillén, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nada, un saludo. Un saludo. Buenos días. Ahora seguimos con la tertulia. 9 de la mañana. Así que vamos a reactualizar toda la información que es protagonista en estos momentos. Ana Sánchez Borroy, buenos días otra vez. Buenos días, estamos pendientes de esa caída en la red de telefonía fija IP de Telefónica que está provocando incidencias en toda España, también en nuestra comunidad. El Gobierno de Aragón ha habilitado 3 líneas alternativas para contactar en caso de que sea necesario con los servicios de emergencia del 112. Esas 3 líneas alternativas son el 683-638-273, esa sería la primera, 683-638-273. La segunda línea alternativa es el 683-134-645, 683-134-645 y la tercera el 660-705-897, 660-705-897. Estas 3 líneas van a estar operativas mientras dure la incidencia de Telefónica en caso de que no funcione el número habitual, el 112. Si no han podido tomar nota, pueden encontrar estos números de teléfono en las redes sociales de Aragón Radio. Por lo demás, a esta
esta hora, la Universidad de Zaragoza y Araiz reúnen a unos 120 científicos y expertos en tuberculosis en el CaixaForum de Zaragoza. Analizan los avances y desafíos a los que se enfrentan para acabar con una enfermedad que se lleva la vida de más de 1 millón de personas cada año. Prácticamente es como si se eliminara toda la población de Aragón. Además, la tuberculosis tiene un tratamiento muy complejo y la única vacuna que se aplica tiene ya más de 100 años. En el futuro, Aragón tiene mucho que aportar. La nueva vacuna española, liderada por el aragonés Carlos Martín, es la más avanzada de las 3 que hay en el mundo, pero falta financiación. Hoy aquí en Aragón Radio hemos hablado con Alfonso Mendoza, investigador de la Universidad Carlos III de Madrid. Hace falta inversión, y no solo inversión en ir descubriendo nuevas terapias o nuevas vacunas. Hace falta mucha inversión en la sanidad de los países que sufren estas enfermedades. Son sistemas bastante frágiles, de hecho se ha visto con el COVID. El avance que se estaba teniendo en la disminución de los casos de tuberculosis se rompió completamente. Se volvieron a cifras de 2015. Hoy en Zaragoza comienza la audiencia en juicio contra un joven acusado de maltrato y abuso sexual de forma continuada contra 2 menores. La Fiscalía solicita una petición de pena de un total de 26 años de prisión. Lucía Peralta. Una petición que corresponde a la suma de penas por un total de 7 delitos cometidos presuntamente contra las 2 chicas con las que el acusado mantuvo una relación sentimental. Los hechos se remontan a principios de 2021, cuando el acusado había cumplido ya la mayoría de edad e inició una relación con una menor de 16 años. La Fiscalía considera probado que la insultaba continuamente y que en una ocasión se aprovechó de que estaba dormida para satisfacer sus deseos sexuales sin su consentimiento. Ya en 2022, el acusado inició otra relación con otra menor que tenía 14 años. Según la Fiscalía, mantuvo relaciones no consentidas con esta segunda menor casi a diario, empleando violencia, insultos, escupitajos y azotes, a pesar de que ella se negaba con gritos y lloros. La defensa pide la absolución porque el acusado asegura que fue todo consentido. En Huesca, la actriz Charo López será distinguida con el premio Luis Buñuel en el Festival Internacional de Cine. María Ángel Pérez. La ganadora del premio Goya y medalla de oro al mérito en las Bellas Artes estará en la capital altoaragonesa el 10 de junio para recibir en una gala en el Teatro Olimpia este galardón, tributo a toda una trayectoria en la que figuran más de 100 títulos bajo la dirección de autores como Gonzalo Suárez, con quien debutó Moncho Armendáriz y Manuel Uribe, o Mario Camus. Y en Teruel a esta hora se ponen a la venta las entradas solidarias para visitar Dinópolis a un precio reducido a partir del próximo sábado. Eva Lázaro. En concreto, Dinópolis pone a la venta 7.000 entradas a 5 euros en su 15ª edición de las Jornadas Solidarias, cuyo objetivo es recaudar fondos para la Asociación Española del Síndrome Rett, una de las llamadas enfermedades raras, y para la Asociación Las Cañas de Alcañiz, que trabaja con discapacidad. Son unas entradas que año tras año se agotan en unas horas. Se pueden comprar en la taquilla de Dinópolis y en ese momento hay que elegir la fecha de la visita, que tiene que ser o sábado o domingo hasta el 27 de julio. Exceptuando el fin de semana de la vaquilla, cuando el Parque Paleontológico está cerrado. El año pasado, con estas entradas solidarias, se recaudaron 300.000 euros. La plantilla del Real Zaragoza regresa esta tarde a los entrenamientos. Pepe Borque, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ana? Buenos días. Será a partir de las 6 cuando el equipo comienza a preparar el encuentro del domingo ante el Deportivo de La Coruña. Una victoria supondría cerrar la permanencia de manera matemática en un partido que, por cierto, será el último oficial que se dispute en la actual Romareda. Por cierto, que el club presentó ayer una queja formal y pidió explicaciones al Comité Técnico de Árbitros por el arbitraje en Oviedo. Por su parte, la Sociedad Deportiva Huesca tiene hoy jornada de descanso y mañana regresará al trabajo para el partido ante el Cádiz, en el que Antonio Hidalgo no podrá contar con Rubén y Jorge Pulido ni tampoco con Joaquín. Y el Numancia será el rival del Club Deportivo Teruel en la eliminatoria decisiva por el ascenso a Primera Federación. Santiago Gonzalvo, presidente del conjunto turolense, valoraba el sorteo. Bueno, pues muy contentos. Nos tenía que tocar uno, nos ha tocado el Numancia, contentos también, desplazamiento corto, campo bueno, nuestro equipo le gusta jugar a fútbol y en ese campo pues seguro que podemos jugar bien a fútbol. El encuentro de ida será este fin de semana en Pinilla y el de vuelta una semana más tarde en el Estadio de los Pajaritos. ¿Y el tiempo, Luismi Pérez? Buenos días, un martes de tiempo tranquilo, el que tenemos por delante. Eso sí, con bastante viento, ese cierzo que va a soplar en muchas comarcas y que de hecho este mediodía y tarde incluso se va a reforzar un poco más en la depresión del Ebro. Va a mantener la temperatura controlada, por tanto va a hacer calor, pero muy soportable. Esta tarde entre los 22 y los 25 grados de máxima en muchas comarcas. También ese viento irá rebañando algunas nubes
en la Ibérica, básicamente cerca del Moncayo, y especialmente el viento del norte acumulará otras nubes en la divisoria del Pirineo. Esta mañana también esos nubarrones se van a colar hasta las Altas Cinco Villas y la Jacetania. Mañana tendremos una jornada bastante tranquila, con algunos nubarrones de tarde en las sierras y con una temperatura que va a subir un poco respecto a hoy. Buenos días, Aragón. Javier de Sola. 9 de la mañana, 6 minutos, como les venimos contando, estamos muy pendientes de una caída en la red de telefonía fija IP de Telefónica, una caída, una avería que está provocando incidencias no solamente en nuestra comunidad autónoma, sino también en otras partes de España, en toda España, de hecho. Nosotros esta mañana cuando llegábamos a la radio ya teníamos algunas dificultades para poder trabajar con normalidad porque, bueno, no nos funcionaba internet y ya se pueden imaginar que eso a la hora de preparar un informativo pues dificulta notablemente la labor. Como les habíamos dicho, el Gobierno de Aragón ha habilitado 3 líneas alternativas para contactar con los servicios de emergencia del 112. Esas líneas hay que utilizarlas cuando no se pueda contactar a través del habitual 112. Y son las siguientes: 683-638-273, esa es la primera, 683-134-645, esa es la segunda, y 660-705-897, esa es la tercera línea. Si tienen algún problema, si han tenido algún problema para tomar nota de los números, los tienen en las redes sociales de la radio, de esta casa. Me vais a permitir que saludemos a Ángel Sanz, es el gerente de Aragonesa de Servicios Telemáticos. Señor Sanz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días. No sé si nos puede contar qué es lo que ha sucedido y a qué está afectando, señor Sanz. Bueno, pues lo que ha sucedido, como habéis explicado muy bien, es que esta noche pues ha habido una incidencia importante en la red NGN, que es la red de transporte de Telefónica, que ha afectado a todos los servicios de voz, en toda España, no solamente en Aragón, sino que ha sido una incidencia a nivel nacional. Y también, pues, en consecuencia, también se han visto afectados los servicios de voz del propio Gobierno de Aragón. ¿Por qué se ha producido la avería? ¿Esto lo sabemos o no lo sabemos? Pues no lo sabemos, o sea, es pronto para saberlo. Imagino que Telefónica nos informará de qué ha sucedido. Sí que es cierto que tenían previsto durante la noche de hoy unos trabajos que hacer en la red y posiblemente la incidencia esté relacionado con esos trabajos, ¿no? Pero vamos, Telefónica entiendo que lo aclarará e informará. De todas maneras, en estos momentos ya la situación está prácticamente normalizada. Desde hace unos 20 minutos ha empezado a recuperarse la red NGN y a volver todo al funcionamiento normal. Le iba a preguntar, ¿cuándo puede estar completamente solucionada la avería? ¿Cuándo puede funcionar con absoluta normalidad ese servicio de telefonía, internet, por ejemplo? Pues yo creo que ya. Ya, vamos, según las informaciones que nos están llegando, es que la red está, el funcionamiento está ya normalizado. De momento, Telefónica no ha dado ninguna explicación que sepamos, ¿no? No, bueno, han centrado, como es natural, todos sus esfuerzos en recuperar el servicio. Y ahora pues viene el momento del análisis y de tomar las medidas para que no vuelva a suceder. Ángel Sanz, gerente de Aragonesa de Servicios Telemáticos, muchísimas gracias por las explicaciones. Un saludo. Muy bien. Muy buenos días. Gracias a vosotros. Esto es lo que sabemos a esta hora de la mañana. Les recuerdo los números: 683-638-273, 683-134-645 y 660-705-897. Nos contaba ahora mismo Ángel Sanz que estaba previsto que hoy Telefónica llevase a cabo una serie de trabajos. No sabemos si esa es la causa que ha provocado los problemas, que nos ha confirmado que al parecer ya están solucionados y que en principio debería funcionar ya con normalidad todo, absolutamente todo. Así que en principio esos números de teléfono móvil alternativos, esas líneas alternativas al 112, no habría que utilizarlas. La recomendación, la petición del Gobierno de Aragón es que se llame al 112 y si se consigue contactar con emergencias, que se llame si se necesita, evidentemente, no vayan a llamar si no lo necesitan. Que se llame al 112 y si no funciona se llaman a las otras líneas alternativas. En fin, la verdad es que menuda racha llevamos, ¿no? El apagón, los problemas en los servicios ferroviarios, ahora esto, vamos a ver cuál es la explicación. Claro, cualquier cosa que digamos ahora mismo, y lógicamente no se trata de eso, en fin, pues es hipotetizar, ¿no? O polemizar incluso. Pero, joder, vaya racha. La verdad es que esto es preocupante, sobre todo desde el punto de vista reputacional.
A mí es lo que más me preocupa porque ya también tuvimos el episodio del apagón y eso de alguna forma golpeó no solamente al día a día de los ciudadanos, sino que también provocó un cierto malestar, una cierta incertidumbre, incluso en potenciales inversores, en empresas, en el día a día, en los servicios cotidianos, ¿no? Eso de alguna forma golpea la marca España y es una cosa en la que se debería incidir mucho. Se está hablando de la revolución tecnológica y creo que lo principal de una revolución tecnológica y de entrar en la nueva era digital es que haya estabilización en los servicios, en el servicio energético y en el servicio de telecomunicaciones. Esperemos que sean los últimos episodios ya de estos últimos meses porque está siendo demasiado recurrente. Pues no lo sé, yo soy de natural más optimista. Ojalá todos los problemas que tenga nuestra sociedad sean como estos. Ojalá. Y tengamos que estar quejándonos de que ha habido un apagón de una compañía telefónica, no todas, y que además ha sido de pocas horas. Pero, por otro lado, yo creo que eso nos acerca a la realidad. La realidad es que no podemos vivir en la seguridad absoluta, que las tecnologías son limitadas, que se pueden caer en cualquier momento. Y lo de la crisis reputacional que dice Ricardo, pues sí puede ser, pero también hay que ver dos cosas en la parte reputacional. Una, la reacción de la sociedad. Volviendo al apagón, ese día es que yo creo que salió lo mejor de la sociedad, el civismo en estado puro. O sea, yo recuerdo esos días eso, que cómo cedían cuando no había semáforos el paso y cómo nos agradecíamos que te cedieran el paso, o sea, los coches a los peatones. Y yo creo que dimos un ejemplo de ciudadanía. No hubo alborotos, no hubo intentos de desvalijar un comercio, de aprovecharse que no había electricidad. No lo sé, o sea, también dimos un buen ejemplo de sociedad y eso también hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto que preocupa que se pueda caer la energía y más, yo lo he dicho también cuando hemos hablado reiteradamente pues del tema de los centros de datos en nuestra comunidad, el consumo de energía que van a tener y lo que puede suponer de cara a eso, a que haya incidentes como el que ha habido, ¿no? Pero son cosas que la tecnología nos tenemos que acostumbrar a que pasen y si alguien piensa que el gobierno o las empresas grandes que mantienen la tecnología son infalibles, pues tendremos que estar preparados para cosas así. Bueno, ojalá no, ¿eh? Nos lo adelantaba Ángel Sanz, gerente de Aragonesa de Servicios Telefónicos, y lo confirma también ahora ya el Gobierno de Aragón, que vuelve a funcionar con absoluta normalidad el 112, pero que en cualquier caso, hasta que se estabilice la red IP de Telefónica, se mantienen operativas también esas líneas alternativas de teléfono móvil que hemos repetido desde hace aproximadamente 1 hora y cuarto aquí en Aragón Radio. Buenos días, Aragón. Roberto, sobre esto, ¿algún apunte? Rápidamente, y vamos con más cosas. No, desde luego la vida no es infalible, ¿no? En general, pero yo creo que esto nos tiene que llamar a una reflexión total. O sea, lo del apagón no... Seguimos un mes casi, vamos para un mes después y nadie nos ha dado una explicación de qué es lo que ha ocurrido. Creo que eso no es ni medio normal. Que se caigan de varias comunidades autónomas los servicios de comunicaciones al 112 no se puede normalizar. O sea, yo no sé cómo está esto planificado, pero evidentemente lo que hemos vivido en estas horas demuestra que no está bien planificado, porque no puede ser que el 112, que es el servicio de emergencias, esté caído durante horas y horas. O sea, no lo podemos normalizar. Esto no es quedarnos en casa sin luz durante 1 hora y sacar una vela o una linterna. Es que el que llama a una emergencia, llama a una emergencia y es cuestión de minutos que se habilite la emergencia. Si tú durante horas no te puedes comunicar, es que algo gordo ha fallado. Yo no sé si es un problema de que los pliegos de condiciones, a lo mejor cuando se adjudican los servicios de comunicaciones, no se hacen de forma adecuada, vigilando, por ejemplo, que el proveedor se comprometa a que ante una caída pueda recurrir automáticamente a un segundo proveedor que le garantice en todo momento que el servicio no se interrumpa, que no dependa todo de un proveedor, sino que los servicios autonómicos de emergencias tengan a varios proveedores de telecomunicaciones para que si cae uno entre en servicio automáticamente el otro. No lo sé, creo que la tecnología permite hoy en día que este tipo de incidencias puedan ser sorteadas. Lo que no es de recibo es que durante horas y horas, y además en plena noche, una emergencia tenga problemas para que alguien al otro lado del teléfono le conteste, y que no ocurra solo en una comunidad autónoma, sino en varias. Relativizarlo, pues me parece
peligroso. O sea, esto no se puede relativizar. Ha sido una incidencia muy grave y con esa gravedad se tiene que poner remedio de inmediato para que no vuelva a ocurrir. Vamos a ver qué es lo que nos cuentan en las próximas horas. Esperemos que cuanto antes, desde Telefónica, sobre lo que ha sucedido. En fin, a todo esto, siguen los ecos más políticos que musicales de lo sucedido este sábado en el Festival de Eurovisión y en concreto por la participación y por los resultados obtenidos por Israel. Por si alguien todavía no sabe de qué hablamos, brevemente, Esperanza, claves de la polémica de este sábado en Eurovisión. Vamos a destacar dos. La primera, que a pesar de las protestas del público in situ en Suiza por la situación que se está viviendo en Gaza, la votación popular hizo que Israel casi ganase el certamen. Frente a los 60 votos del jurado de expertos, Israel obtuvo casi 300 puntos de los eurofans. Segunda clave, aquí en España, Televisión Española emitió un mensaje justo antes de la final, pantalla negra en español y en inglés. Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina. Se saltó así Televisión Española la amenaza de la organización del festival, que ya había advertido con multar a la corporación pública si los comentaristas volvían a mencionar el conflicto, porque ya lo habían hecho antes, en la semifinal. A partir de ahí, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado, Esperanza, y ha pedido que Israel no participe en Eurovisión. Y por lo tanto que reciba el mismo trato que Rusia cuando empezó el conflicto con Ucrania. Dice Sánchez que no se pueden permitir dobles raseros. Creo que nadie se llevó las manos a la cabeza cuando se inició hace 3 años la invasión de Rusia a Ucrania y se le exigió la salida de nada más y nada menos competiciones internacionales y también no participar en Eurovisión. Y precisamente por esto estamos preguntando hoy a nuestros oyentes en el 608-578-412 si están ustedes de acuerdo con que Israel sea excluido de Eurovisión o si creen que este certamen, como otras competiciones culturales o deportivas, deben mantenerse al margen de los conflictos políticos. Si se llega a excluir a Israel, como se hizo con Rusia, ¿piensan que este tipo de sanciones simbólicas tienen algún efecto real o alguna consecuencia? Por otro lado, ¿creen que España debe liderar esta petición en solitario o que debería coordinarse con otros países, con otros líderes europeos? Les leemos, les escuchamos, 608-578-412. 608-578-412. Si quieren nos pueden escribir. Nos vamos a quedar hablando de esto en la mesa de análisis. ¿Cómo estáis viendo esta polémica, Ricardo? Empiezo por ti. Bueno, me parece una polémica más que justificada. Yo personalmente creo que Israel no debería haber participado en el Festival de Eurovisión. Creo que Israel, en la situación en la que está prácticamente barriendo todo un territorio y está arrasando con Gaza, con miles de vidas inocentes, no debería formar parte de un festival de Eurovisión, ahora ni nunca. Creo que la posición de Radio y Televisión Española es lícita, y yo creo que también es alabable y loable, porque creo que no se puede permanecer callados ante una situación de este tipo, un genocidio que se está cometiendo allí de una forma brutal. Y bueno, lo único que sí que lo que ha dicho el presidente, estoy de acuerdo en lo que comenta en el fondo, pero también habría que analizar qué relaciones tenemos con Israel en estos momentos, revisar esas relaciones, incluso desde el punto de vista armamentístico, que todavía estamos comprando armas a ese país. Si queremos ser coherentes, deberíamos actuar en la misma dirección. Por lo tanto, polémica yo creo que más que justificada. No se puede consentir lo que está ocurriendo y no se puede mirar a otro lado, y Europa también está haciendo bastante dejación de funciones. Digamos que en lo militar, en las últimas horas, lo último que hemos conocido es que esta pasada noche habrían muerto como consecuencia de los ataques de Israel unas 50 personas, unos 50 palestinos, y ayer el mensaje del presidente de Israel, de Benjamín Netanyahu, fue el de que Israel tiene previsto ocupar toda la franja de Gaza, todo el territorio palestino. Voy ahora mismo contigo, Gustavo, pero paso antes por Roberto. Roberto, ¿cómo estás viendo este tema? ¿Tiene razón Sánchez en este planteamiento? Hay muchísimas aristas en esto. Desde luego el drama que se está viviendo en Gaza, todos, no hay nadie de buena fe y de buena voluntad que no esté deseando que esto se ponga fin de una vez. Pero hay, como digo, no hay soluciones sencillas para problemas complejos, y el problema de Gaza es tremendísimamente complejo. Utilizar una equiparación de la invasión de Rusia, de Putin, sobre Ucrania
con lo que ha ocurrido en Gaza, creo que es, en fin, es un desatino, porque lo de Gaza se explica con razones muchísimo más complejas. Entre otras, no se puede olvidar los más de 1.100 asesinados por Hamas en la incursión de primeros de octubre del año 2023, que fueron los que desataron una guerra defensiva de Israel sobre el territorio de Gaza, que es el nido de los terroristas de Hamas financiados por Irán. En fin, socios de los terroristas de Hezbollah que asentados en el Líbano, socios de los terroristas hutíes asentados en el Yemen y socios de las milicias iraquíes financiadas por Irán asentadas en Irak, y todos suponen una amenaza directa que ha puesto a prueba en numerosas ocasiones ya el escudo antimisiles de Israel, y que suponen desde luego una amenaza muy muy seria, a la que hay que recordar también: Israel es la única democracia homologable que hay en esa conflictiva, en ese avispero que es la región de Oriente Medio y Oriente Próximo. Y por lo tanto, claro, comparar eso con la invasión de un dictador como Putin sobre una democracia de un país europeo libre como Ucrania, Pero, Roberto, es un exceso total. Roberto, estamos hablando también de ya no de una cuestión defensiva, que cuando se hace esa incursión en Israel, evidentemente eso es también totalmente deleznable y denunciable. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de que una vez que se ha adoptado una posición de fuerza para intentar hacer frente a eso, lo que se está consiguiendo ahora es estar arrasando absolutamente Gaza, y arrasando miles de vidas inocentes, más allá del fondo de la cuestión del conflicto. Yo ahora, veo a niños de 10, 12, 8, 6 años que podrían ser perfectamente mis hijos, y no tienen ninguna justificación lo que se está haciendo. Si en las guerras siempre mueren los débiles, generales mueren muy pocos. Siempre muere la población civil y el soldado raso. Esos son los que más lo sufren. La población de Gaza es rehén, y a veces un rehén complaciente por parte de unas milicias terroristas que ni siquiera reconocen a la Autoridad Nacional Palestina. Yo, por ejemplo, cuando digo a Pedro Sánchez hablando de Palestina, es que ni siquiera la Autoridad Nacional Palestina es capaz de poner orden. No lo ha sido durante años y años y años en Gaza, porque Gaza es un territorio dominado a sangre y fuego por los terroristas de Hamas. Eso no se puede obviar, que es totalmente lamentable, dramático, trágico lo que está sufriendo la población civil, por supuesto, pero no podemos, cuando nos acercamos a un problema, lo que no podemos es quedarnos solo en una superficie, porque si no el problema no se ataja nunca. Hay que considerar todas las claves que rodean a ese problema. Todas las claves que rodean ese problema es eso, y túneles utilizados por los terroristas, habilitados debajo de hospitales. Déjame, Gustavo, déjame, Roberto, que tengo que terminar la tertulia. Roberto, déjame que termino. Gustavo. Mira, yo en estos temas, ojalá no tuviéramos que hablar. A mí es que se me pone mal cuerpo, de verdad. Yo no quiero hacer ni análisis político. Me da igual lo que diga Pedro Sánchez o lo que diga Feijóo. Me da igual lo que diga el Partido Popular o el PSOE. Me da igual lo que diga quien lo diga. O sea, si perdemos la humanidad, si un ser humano no se revuelve cuando ve estas cosas, si seguimos siendo no insensibles, pero decir, bueno, es como no puede ser de otra manera, me niego completamente. Es decir, creo que se está cometiendo un auténtico genocidio que no está justificado ni en lo que hayan hecho otros, ni en lo que les pasase a los propios judíos en el pasado. No está justificado lo que ahora estamos viviendo. Yo creo que como seres humanos tenemos que reaccionar. Es durísimo, y no vale decir que en las guerras quien lo paga son los civiles. Mira, la convención en la Primera Guerra Mundial, cuando se hizo la primera convención precisamente para evitar estas cosas, lo primero que se hizo, la primera declaración fue precisamente para no disparar a los paracaidistas en el aire. No sé si recordáis la Convención de Ginebra. Y lo segundo, para no disparar a los camilleros.
Ahora en esta guerra ya se dispara todo lo que se mueve, no al camillero, a la ambulancia. Basta decir que dentro va alguno de Hamás. No hay que probarlo, basta con decirlo. Y puedes disparar ya no solo a la ambulancia y al camillero, sino a un edificio entero, o a un colegio, o a un hospital. Arrasar todo. Es que es una política de arrasar. Y si nos acostumbramos a la barbarie, de verdad, el tema es peligrosísimo. Esto trasciende cualquier política, de verdad. Y no podemos permitirlo. Bueno, pues vamos a ir cerrando la tertulia, pero antes, mensajes de los oyentes en el 608-578-412. Esperanza, ¿qué nos están contando los oyentes? Mensajes de los oyentes. Jonathan, ¿qué opina sobre la polémica en Eurovisión? Nos dice respecto a lo de Pedro Sánchez, opino igual. Si se prohibió a Rusia, hay que prohibir a Israel también. Jorge, en cambio, cree que al igual que pasó con Rusia, el país y su gente no tienen la culpa de la guerra y no tendría que afectar esta cuestión al ámbito social y cultural de la población. Y otro mensaje de Asten que nos cuenta que además de la incidencia con la línea telefónica, entre la 1 y las 6 de la mañana en la Almozara se ha ido la luz. Pues aún tenemos que sumar una cosa más, porque ahora mismo nos informa la línea del tranvía interrumpida en estos momentos entre Gran Vía y Romareda. Se han establecido bucles para seguir prestando el servicio en el resto de los tramos, pero interrumpida la línea del tranvía entre Gran Vía y Romareda. El motivo es que se ha producido un golpe con un patinete en la Plaza San Francisco. Ahora mismo trabajando allí los servicios de emergencias. No sabemos el estado en el que se encuentra la persona que iba en el patinete, no sabemos el estado en el que ha quedado esa persona, que damos por hecho que evidentemente está herida. Y por cierto, una cosa más por terminar la tertulia también. Hemos contactado con Telefónica, nos dicen desde Telefónica que la compañía estaba haciendo unas actualizaciones en la red por motivos de mantenimiento rutinario cuando esas actualizaciones han afectado a servicios puntuales en algunas empresas, tanto de Aragón como del resto de España. Telefónica dice que no sabe cuáles son los plazos para recuperar completamente la normalidad. Así que, en fin, con todo esto, igual entienden ahora por qué ha elegido la banda sonora que ha elegido Ricardo Barceló. Bueno, pues yo he elegido en esta ocasión la canción porque la verdad es que está siendo todo... La canción es Menuda Fiesta. Menuda Fiesta, sí, Menuda Fiesta de Greta y los Garbo de los años 90. En principio estaba vinculada bastante con el Festival de Eurovisión, también con el tema del Parador de Ábalos, que es un tema que al final no hemos podido... Claro, se nos ha llevado la actualidad por delante. Se nos ha llevado la actualidad por delante, pero bueno, no viene mal también con todo lo que está sucediendo esta mañana, ¿no? Que es un poco locura. Ya verás. Pero entonces en el periódico de Aragón tenéis información de si esto es lo que sonaba en el Parador de Teruel o algo, Ricardo. No, voy a intentar preguntar. Algunos están indagando a ver si sonaba esta canción, pero no creo. Vamos a intentar terminar con una sonrisa esta mañana porque vaya mañana. Sí, vaya mañana. Que vaya bien. Gustavo, Roberto. Menuda tertulia nos has dado para Ricardo, pero si ha sido vuestro. O sea, quiero decir, coincidís los tres. Mira, esto es un hecho objetivo, Gustavo. Primera vez que coincidís, Roberto, tú y Ricardo. Y esto es lo que ha pasado, lo que hemos contado en la radio. Encima la culpa va a ser nuestra. Tú, que has empezado ya dando malas noticias y has terminado igual. Que vaya bien la mañana. Un abrazo a los tres. Gracias. Adiós. Un abrazo, buenos días. Y yo entre rejas, ¿qué pasó? No lo sé, ha venido la policía y yo vestida de Rambo, qué lío, qué vecinos más locos. La fiesta acabó, nos llevan a todos a comisaría. ¿Y cómo salgo ahora de aquí? ¿Qué digo? Disfrazada de Rambo y en japonés, ya verás. Buenos días, Aragón, con Javier de Sola. Amarillo, lata, amarillo, lata, amarillo, lata, amarillo, lata, amarillo, lata. ¿Qué dices? Para acordarme. Ah, reciclaro, claro.
Envases de plástico, latas y bricks al contenedor amarillo. Reciclaro. ¡Reciclaro! Ecoembes y Gobierno de Aragón. Entra en Aragón Radio Podcast y disfruta del mejor contenido. El análisis deportivo en Tribuneros. Aquí andamos siempre atentos a la posibilidad de estrangular los datos para que nos digan lo que queremos. La medicina al alcance de todos en El Quinto Humor. Hoy tenemos 2 pedazos de testimonio de vida. Y lo mejor de la literatura en La Torre de Babel. Descubrimos al escritor Fernando León de Aranoa. Entra en Aragón Radio Podcast y disfruta del mejor contenido donde y cuando quieras. Sabemos agradecer a pesar de lo vivido, porque de todo comienza hace ya mucho tiempo. Porque quien encontró el amor no lo buscaba tanto, porque las cosas cambian. Como cada martes a esta hora abrimos el álbum de fotos del Buenos Días Aragón, que añade una nueva página con la foto que nos trae Ángel de Castro. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Javi. ¿Qué tal? Se incorpora también en Aragorri. Hola Ainara, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, a muchos les costaría reconocer a nuestro protagonista de hoy si solo decimos su nombre de pila. Manuel Cáceres. Hablamos de uno de los seguidores más conocidos, más icónicos de la selección española de fútbol, Manolo, el del bombo. Ángel, del que nos despedimos a principios de este mes. Este es Manolo, el auténtico Manolo, el genuino. Bueno, vamos a recordarlo con un reportaje de Ainara Guerri y de Javier Romualdo. Vamos allá. Manolo, el del bombo, animando siempre a la selección. Manolo, el del bombo, se le oye dando ritmo a su tambor. Manolo, el del bombo, es el 12 del equipo español. Dale Manolo, y así la Roja marca un gol. Manolo. Su reciente fallecimiento es, sin duda, motivo de muchos reportajes. Por eso la foto de este 20 de mayo es suya, de Manolo Cáceres, el más fiel seguidor del fútbol español. Ganara, perdiera, siempre tenía palabras de aliento para el equipo y la afición se lo agradeció en muchas ocasiones. Por eso tiene hasta su propia canción. Manolo, y así la Roja marca un gol. Desde hace años. ¿En cuántas miles de fotografías habrá sido retratado Manolo con su bombo? La nuestra está firmada por Ángel de Castro y tiene la friolera de 42 años. Se tomó en la Romareda en un partido entre el Real Zaragoza y el Barcelona, disputado en 1983. La instantánea es un primer plano de Maradona y Manolo, o de Manolo y Maradona. ¿Quién sabe el orden de protocolo de una fotografía con tanta historia? Un buen amigo de Manolo, David Cebollada, presidente de la Peña Marea Roja, recuerda perfectamente dónde estaba el día que se hizo esa foto. Él no conocía a Manolo, era un niño, un apasionado del fútbol para quien Maradona lo era todo. Pues mira, yo tenía ahí 9 años, porque yo nací en el 74. Entonces, Maradona era para mí mi ídolo del fútbol. Mi hijo se llama Diego Armando. Pues yo en ese partido probablemente estuve, porque además, fíjate lo que era la curiosidad, que yo, mi afán de Maradona era tan grande, entonces le dije a mi madre que me pusiera unos rulos en la cabeza, me vestí con mi ropa de futbolista, hasta incluso las botas, y yo creo que acudía a la Romareda vestido pues como si fuera a jugar el partido. Y fue precisamente en la Romareda donde un día empezó a admirar la figura de Manuel Cáceres. Este es el sonido que viajó por el mundo de la mano de un hombre que lo dio todo por su pasión, la selección española, Rusia, México, por supuesto Sudáfrica. Él siempre estuvo al lado de la selección y de la afición, por encima de su vida personal. Y eso pasó factura. Como todas las historias, la de Manolo también tuvo su lado malo, esas sombras que hacen que no haya nunca una decisión perfecta. Desde los 80 empieza a ir solo, sin nadie. Viajes que ahora se pueden hacer y mirarse por internet y baratos, etcétera. Se marcha él a la aventura.
Entonces pierde mucho, entre ellos su familia, porque realmente él pierde su familia, que eran sus 4 hijos y su exmujer. Él contaba muchas veces que cuando vuelve del Mundial de México es cuando resulta que no se encuentran ni las lámparas en su casa. Manolo Cáceres murió el pasado 1 de mayo y la noticia corrió como la pólvora no solo en los medios de comunicación deportivos. Manolo era más que un apasionado del deporte. Acompañó a la selección nacional durante 40 años, siempre con su bombo. No era aragonés, pero él se sentía así. Apenas tenía 4 años cuando su familia se trasladó a vivir a Huesca y allí aprendió a amar el fútbol. El 28 de mayo de 2018 fue para él... Y ayer fue el día más grande de mi vida. En los micrófonos de Aragón Radio dijo estas palabras del partido del Huesca contra el Lugo que le permitió vivir el sueño de la primera división. En los 80 yo iba a la Romareda y lo veía pues como un dios. Veía pues un tío ahí con su bombo y tal, y me estoy empezando a emocionar. Para vivir encuentre un par de amigos de verdad. Su amigo David todavía no cree que Manolo se haya ido para siempre. Desde la peña que preside esperan tiempo y que vuelva la calma para pensar bien en un homenaje. Le da pena que hayan faltado, dice, gestos que se hubiera merecido mucho su amigo, gestos como, por ejemplo... Digo, es que aquí no tendría que estar Manolo. Para mí tendría que haber estado en Las Rozas. Un velatorio en Las Rozas. Hubiera pasado, creo que gente que lo quería y lo admiraba, y se podía hacer muchas cosas. Yo estoy ahora con la federación a ver si nos deja hacer alguna cosita, pero creo que como español, si este señor nace en Argentina, si este señor nace en Italia, si este señor nace en otro país, probablemente se le hubiera dado mucho más bombo, y nunca mejor dicho, que lo que se le ha dado aquí. Sí hay que reconocer que en las redes sociales la selección masculina de fútbol publicó un cariñoso mensaje de despedida que decía así: ha fallecido uno de nuestros seguidores más fieles, quien siempre nos acompañó en las buenas y en las malas. Sabemos que seguirás haciendo retumbar nuestros corazones. Descansa en paz, Manolo. Su vida fue el fútbol, en especial la selección española, y por encima de todo la afición. Su primer partido en el exterior fue contra Chipre, el 9 de diciembre de 1979, en Limassol, con victoria española de 1-3. Y el último, los cuartos de final de la National League ante Países Bajos el pasado 24 de marzo. Los restos de Manolo Cáceres descansan ya en Huesca, junto a sus padres, como siempre soñó. Pero ¿dónde está su bombo? Manolo tenía varios bombos, entonces Manolo los regalaba. Manolo no tenía los bombos. Alguna vez que le he dicho, oye, pero ¿y el del 2010? Pues no sé, se lo dio a una peña. O sea, hay gente que dice, no, yo tengo el auténtico Manolo. Mentira. Manolo tenía una cantidad de bombos porque los iba regalando. El último de ellos sabemos que hoy lo tiene su hija Manuela, para siempre. Gracias, Manolo. Manolo, el del bombo, animando siempre a la selección. Manolo, el del bombo, se le oye dando ritmo a su tambor. Manolo, el del bombo, es el 12 del equipo español. Dale Manolo, y así la Roja marca un gol. Manolo, el del bombo. Bueno, Ángel, la foto de hoy tiene 40 años, es en 42, blanco y negro, 42 años, es en blanco y negro. Ángel, danos el resto de detalles. Pues a ver, esta foto, de toda esta época tengo mucho cariño, pues cuando yo empezaba a hacer fotos. Yo entonces tenía 22, 23 años. Y entonces trabajaba para un periódico deportivo que era el Zaragoza Deportiva. La foto, bueno, vamos a contar lo que es la foto. La foto es al final del partido del Zaragoza-Barça, en la Romareda, y Manolo, que era un auténtico personaje, pues estaba animando en la grada, pero tenía paso libre para acceder al campo, todo. Entonces ya se ve la valla, está él delante de la valla, en la banda, y en el momento de retirarse los jugadores le pidió a Maradona hacerse una foto con él. Y en la foto se ve a Manolo posando con Maradona, su bombo habitualmente, y luego pues la gente de la grada se ve también el ambiente que había en la Romareda ese día. Decía en el reportaje, ¿no?, que no sabemos muy bien si el orden es Maradona con Manolo o es Manolo con
Maradona, ¿no? Sí. Por lo histórico de cada uno de ellos juntándose en esa foto. ¿Qué te parece a ti, Ángel, ese debate? ¿Quién crees que es más protagonista en tu fotografía? Pues yo creo que en esta es Manolo. Manolo tenía más protagonismo, porque Manolo en Zaragoza, bueno, en aquellos tiempos estaba en la grada, se paseaba por toda la grada, todo el mundo le saludaba, se hacían fotos con él, accedía al campo, o sea, había una... Bueno, y Maradona, pues en ese momento era el mejor jugador del mundo, o sea, también la foto es tal, yo creo que bueno, pero en este caso es Manolo el protagonista. Cuando se produce entiendo que es una imagen espontánea. Sí. Tú estás ahí. ¿Tuviste suerte de estar ahí o cómo fue que pillaste ese momento? Bueno, también hay que contar que en esos años los fotógrafos estábamos en el campo, o sea, teníamos acceso al campo, incluso antes de empezar el partido. Podíamos estar por el césped haciendo fotos de jugadores, del árbitro, o sea, pues fotos más eso, y luego ya nos retirábamos a la banda. Al acabar el partido seguíamos estando con libre acceso de pues lo que es la banda. Entonces, a ver, en ese momento íbamos todos siguiendo a Maradona, con lo cual esta foto pues era muy evidente, porque Manolo también se deja ver, quiero decir, con su bombo y su boina, su cachirulo y todo, pues se deja ver. Entonces, pues fue un poco espontánea, pero... Era el momento en que Maradona se retira al vestuario y Manolo se acerca a él para saludarle. Pero vamos, ya te digo que en esos años el acceso nuestro en la Romareda era mucho más sencillo. Libre, ¿no? Más libre. Sí, es que, hombre, Sí. hay que ver cómo ha cambiado todo, ¿no? Ahora hay unas medidas... Una ruina. También es verdad que hay más medios ahora que antes, pero bueno, Sí. ahora es otra cosa. Pero supongo que también será por una cuestión de seguridad. Sí, bueno. Y protocolos establecidos. No, protocolos hay normativas. muchos. Protocolos hay muchos en el fútbol moderno. Pero a veces es desmedida, porque también puede haber unos límites, unas barreras físicas, Vamos a ver, decir. Pero bueno, que gente que está trabajando que no va a hacer nada. Por eso, a eso me refiero. Lo que pasa que, en fin, pues ha creado la burbuja que se ha creado y ya está. Antes teníamos acceso, ya os digo, pues antes del partido, o sea, había jugadores que se hacían, por ejemplo, ese partido jugó Valdano, se hizo fotos con Maradona antes del partido, o sea, eso era muy, muy accesible. ¿Hablas de este episodio? Sí, de este partido. Madre mía, Valdano. Valdano. Esa foto también hubiera estado bien. ¿Dónde más has fotografiado a Manolo el del Bombo o dónde más has fotografiado a Maradona, Ángel? Pues a ver, a Manolo el del Bombo en todos los campos de España, porque cuando el Zaragoza estaba en primera división y seguíamos al equipo, pues prácticamente toda España, en Sevilla, en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Valencia además él tenía un bar allí en Valencia, y a Manolo pues por toda España. Y a Maradona cuando jugaba en el Barça, cuando jugó contra el Zaragoza, y luego también hice el debut cuando debutó con el Sevilla. Con el Sevilla En el año 92, pero ahí ya vino un poco de capa caída. Ya Sí, venía... sí, bueno. Todavía seguía teniendo haciendo, mucha expectación. Sí, todavía seguía haciendo toques con las bolitas de papel albal. Sí, era un espectáculo. Sí, desde luego, sí. Yo es lo mejor que he visto en un campo de fútbol, ¿Sí? Maradona. En la época del Barça, sí. Pensaba que Manuel del Bombo. De hecho, también, hombre. Hombre, Manuel del Bombo ha sido único en lo suyo, eso también es verdad. Sí. Lo que pasa es que el final de su relación con la afición no, pero con la selección sí que fue un poco difícil, sobre todo después de la pandemia. Sí. Ángel, que vaya muy bien la semana. Igualmente. Incluimos esta fotografía también en el álbum, que vaya muy bien. Luego la subimos a las redes sociales y luego subimos también el reportaje. 9:44 de la mañana. Joseba Bonaut, profesor de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Zaragoza. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo va la mañana? ¿Bien? Bien. Recordar que, hablando de Maradona, que este domingo el Nápoles puede ganar su cuarto Scudetto en ese estadio Diego Armando Maradona. Recuerda que con Maradona ganaron 2 y tardaron, creo que fueron casi más de 40 años en ganar el tercero. Pues el domingo pueden ganar su cuarto Scudetto. Dependen de sí mismos, ¿no? Si ganan, campeones. Después de la jornada pasada, que fue una auténtica locura, dependen de sí mismos, exacto. Sí. Y eso que se han complicado, con los últimos partidos, pero bueno. Sí, pero bueno, ahí está. Digo porque Maradona y Nápoles Sí. Bueno, hay una cafetería que es lugar de peregrinaje, ¿no? De cualquier... ¿Cómo se llama? Oye, ahora no me acuerdo. Igual, todas las ciudades... Que te pides un expreso, te cobran €1 y te puedes hacer todas las fotos que quieras en el bar, que es un bar, pues en fin, un bar iba a decir de barrio, no, un bar de Nápoles, que creo que se entiende mejor el que haya estado en Nápoles. Les falta tener la ropa tendida en la puerta del bar. Como en toda la ciudad, básicamente. Pero pero que te obligan a tomarte el café si quieres tomarte una foto con los recuerdos que hay de Maradona. Bueno, recomendaciones de Joseba esta semana, lo que hay que ver y lo que no hay que ver en las pantallas. Primera recomendación de Joseba, lo que sí hay que ver.
Liver King here. I've been working out for the last 35 years. The last 15 of those years, I've been living an ancestral lifestyle. White vegetables when you can. Nos ha quedado claro que hablan de Liver King. ¿Quién es Liver King? Traigo esta propuesta, Liver King es el rey del hígado, ¿vale? Traigo esta propuesta, no sabía si ponerlo en lo que hay que ver o lo que no hay que ver. ¿Ah, sí? Sí. Pero al final has decidido Al final he decidido que ver. Sí, para que la gente intente ver este documental que tenéis en Netflix de poco más de 60 minutos, que nos muestra, yo creo que una figura muy representativa de la sociedad actual que vivimos. Es decir, este es un señor que se convierte en un influencer porque decide que cultivar la vida ancestral. ¿Y en qué consiste la vida ancestral? Pues consiste en cultivar su físico, hacer pruebas extremas arrastrando coches, furgonetas, cosas de ese tipo, pero a la vez decide que hay que comer como llamamos cuando éramos seres primarios. Entonces come pues todo tipo, lo más fundamental son hígados de animales, come carne cruda, etcétera, etcétera. Entonces también arrastra a toda su familia a que coman ese tipo de comida y acaba haciendo unos vídeos en TikTok que acaban convirtiéndolo en una de las personas más influyentes de Estados Unidos, ¿vale? ¿Cuál es el asunto de este señor? Pues que finalmente se acaba descubriendo que había una mentira. No me digas. Claro, sí, hay un... Era todo fake. Un plot twist como en toda buena historia de la realidad. Y es que esta persona se gastaba más de $11.000, $12.000 para doparse todos los meses, ¿vale? O sea que realmente el hígado le iría bien, supongo, pero realmente lo que conseguía que tuviese ese cuerpo escultural era que se gastaba más de $11.000 en pastillas para doparse, ¿no? Estamos hablando de un imperio, de una persona que tenía, vamos a decir, aproximadamente pues más de 5 millones de seguidores. Este documental nos muestra... ¿El documental lo ha hecho él o se lo han hecho? Bueno, yo creo que... Quiero decir, ¿está impulsado por él? No, es de estos documentales un poco perversos, que por eso me gustan, porque los hacen con los protagonistas, les sirve para disculparse, pero en el fondo quedan mal, porque en el fondo todo el mundo ve que son un fraude, ¿no? Y me parece interesante, básicamente porque es muy curioso ver a una familia arrastrándose, matando a un animal, abriéndolo en canal y toda la familia comiéndose las vísceras, y lo graban en vídeo. Y eso se convierte en algo importante y algo como motivante para la gente, y luego a la vez pues ver cómo es un señor que se pone en ridículo, porque verdaderamente es un engaño, ¿no? para todo el mundo, y creo que demuestra muy bien esa cara oculta de muchos influencers, ¿no? Que no son lo que parecen, y yo creo que eso también es importante ver cómo personas con este nivel, vamos a decir, claro. de falsedad acaban llegando a ser verdaderos famosos. Además, después de todo el jaleo que ha habido estos días con Fran de la Jungla, ¿no? Que no sé si estabas pensando también en él cuando pensaste en esta propuesta. No especialmente, porque es que de Liver King es muy fuerte. Por eso yo pensaba, no sé si decir que hay que verlo o no hay que verlo, pero yo creo que hay que verlo, ¿no? Hay que ver el fraude del rey del hígado, a su familia. De hecho, llega a decir que su familia estaba enferma, sus hijos, y se sanaron comiendo hígado. Madre mía. Esta es la primera recomendación. Por si quieren alguna otra cosa, por si no están decididos a ver esto del Liver King, esta es la segunda recomendación. En un momento determinado de la noche, nos baja a todos a un sótano, coge una guitarra, se la pone un chaval y le dice: Monse, cántanos por favor como el agua. Monse canta espectacular, pero yo no puedo parar de fijarme en el acompañamiento. El chico que toca, me doy cuenta de que los modernos le tratan de moderno, pero los gitanos le tratan de gitano. De repente, un barullo. Yo he necesitado encontrarme muchas veces, he necesitado estar solo. La parte más fuerte del documental, y por lo que yo hago el documental, es por la Tania. Me quedo impresionado con él. La guitarra flamenca de Geray Cortés, documental en el que C. Tangana cuenta el momento en el que descubre a Geray Cortés, precisamente. Sí, es un documental que diréis: ¿a qué viene esto, no? Si ya ganó 2 Goyas, ya se estrenó hace tiempo. Bueno, pues porque ahora tenemos la oportunidad de verlo en diferentes...
escucharnos con nosotros mismos. Ahora sí, ya está. Uy, me ha censurado Geray Cortés ahora mismo. Bien, le estábamos diciendo que la razón de traer este documental que ganó 2 Goyas es porque se va a poder estrenar en Max. O sea, estrena esta semana en Max, por lo tanto va a poder verlo mucha más gente. Yo creo que hay que recomendar ver este documental. Zetangana, que ya lo conocimos, vino a Zaragoza, por cierto, a presentar el documental. Y yo creo que hace una pieza, yo creo que muy estimulante, mágica, presentándonos a este maravilloso guitarrista, el encanto, el misterio, lo que hay detrás de su familia. Y creo que es un documental hecho con mucho amor a la música, mucho amor al flamenco y también una gran calidad audiovisual. Yo creo que es de este año, yo creo que es una de las películas que más recomiendo. Y ya que tenemos oportunidad de verlo, hasta ahora sé que solo se podía ver en suscripción, pues ahora se puede ver, todo el mundo que esté suscrito a la plataforma puede llegar a verlo. ¿Dónde lo vemos? En Max está, sí, se estrena esta semana, la guitarra de Geray Cortés y luego pues lo que da al cuerpo es irse a un tablao, ¿no, Javi? Sí. A mí me gusta, yo soy muy flamenco, aunque no me parezca. Tú eres muy flamenco. Muy flamenco, sí. Todos los veranos voy al Festival de Flamenco de Pamplona, Flamenco on Fire, que es muy importante. Y sí, yo soy muy de tomatito y me gusta mucho el flamenco. Es una caja. Las apariencias engañan. Tal cual. Lo que no hay que ver esta semana, según Joseba. ¿Qué es lo que no hay que ver esta semana? Pues os traigo una cosa que me deja fascinada porque creo que lleva 16 temporadas, o sea, no una, 16 temporadas de Cazadores de Gemas. No sé si conocéis esta reality. No. Hay hasta un club en el que tú puedes apuntarte y puedes recibir premios de estas personas que son los mejores exploradores del mundo en encontrar yemas en cualquier lugar del planeta. Cazadores de yemas. Vuelvo a lo mismo, 16 temporadas, con 20 capítulos cada temporada. Se han tenido que encontrar todo lo que se puede encontrar. 16 por 20 me salen, pues creo que son 320 lugares en los que encontrar yemas en el mundo, ¿no? No sé si la yema da para tanto, pero bueno, como siempre. Mucho mérito esos guionistas. No hay que verlo, pero al final acaba siendo lo que Javier de Sola ve en su casa. No pienso todos verlo. Los fines de Esto semana. no lo voy a ver. Sí, Cazadores, hombre que no. Cazadores de ¿Dónde lo echan? Por no verlo. Lo tienes en todas. Ah, vale. O sea, tienes en Prime, lo tienes en Max. O sea, yo seguro que lo vas a ver. Vas a picar. Vamos a terminar el contrainformativo que está por ahí ya Juan Luis Saldaña. Buenas noticias y algo que celebrar. Buenas noticias que me alegren la vida. Un colocón de energía positiva. Buenas noticias y algo de felicidad. El cazador de la información, Saldaña. Exacto, el encontrador de gemas, el cerdo trufero de la información. El cerdo trufero de la información. Qué importantes son los cerdos truferos y qué poco cariño les damos. Lo que no hemos contado esta mañana, Saldaña. Lo que os habéis dejado de contar, no sé si por dejadez o por maldad, pero allá que va y que tenga que ser yo. En fin, vamos a hablar de la increíble historia de Kevin Carpet. Son tan fuertes tus miradas, elegantes y estudiadas. Yo soy solo un adolescente, pero entrar en tu mente, pisando fuerte, Un reportaje del New York Post ha sacado a la luz a Kevin Carpet, un tipo que se mueve por Nueva York, se tira por el suelo, se pone un trozo de alfombra encima y pide a la gente que lo pisen. Es un tipo que es un artista y que va haciendo este tipo de actuación por todas partes. La gente de allí lo conoce, pero no lo había conocido el mundo. Y gracias a este documental, a este artículo del New York Post, lo hemos podido conocer. Es un tipo al que algunos acusan de tarado y fetichista, pero él dice que no. Él dice que simplemente... Es fetichista. No, él simplemente tarado. Quiere sentirse alfombra y escuchar a la gente desde un punto de vista diferente. Entonces él se pone ahí y la gente se le sube encima y él escucha las conversaciones. Ajá. Hay políticos que hacen cosas más serviles y con menos fundamento. Entonces vamos a ver si respetamos más a Kevin Carpet. A lo bueno de Mr. Carpet. A las alfombras. Cuando decimos aquello de tiene muchos muertos debajo de la alfombra, hay quien tiene cosas peores. Hay quien tiene una persona entera, el gran Kevin Carpet. Voy a seguirlo mucho porque me parece un pedazo de artista digno de lo mejor. Sí, señor. Se complica ponerle una película a Kevin Carpet, sí, pero a ver por dónde... Ahora pondré algo de Kevin Costner para así y tal. No, a mí me viene a la cabeza Aladdin.
Bueno, señor claro, intentó muy bien. volar con la alfombra y luego Muy al bien, final muy bien. se quedó metida. Entonces voy a meter a mis hijos así consigo olvidarme de ello. Si no puedes ir encima, por lo menos vas debajo. Eso digo, o dentro. Bien. Y ahora vamos a hablar de lo mal que están en Estados Unidos con la gente desfavorecida. Muy mal está la cosa en Estados Unidos, el fentanilo, los zombies, la gente que está por ahí por las calles, mucha gente sin hogar, y en algunas zonas de Los Ángeles han establecido esta estrategia, y es ponerle unos altavoces con música infantil. Esta que estáis oyendo es la que más suena, cerca de los asentamientos chabolistas, de la gente que está acampada en la calle, de la gente que está con tiendas ahí en el tal. Entonces les ponen el Baby Shark a tope y los tipos acaban yéndose a cantar. Entonces hay entrevistas y hay algunos que dicen que ya se han acostumbrado y otros que no pueden con ello. La Consejería de Servicios Sociales, ¿eh? Durísimo. Para los que no se hayan acostumbrado y con un poco de maldad, podemos recomendar que les pongan la playlist de Eurovisión, empezando por la de Melody. Igual limpian la zona antes. Pudiera ser. Tu Esperanza ves acostumbrándote a la coreografía del Baby Shark y todo esto. Yo me las sé mejor que nadie ya. Vale. Ya te la sabes. A Yo ver, ya estoy. La paternidad y el odio son temas que se mezclan, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Qué titular más duro? Sí, no, pero yo, por ejemplo, hice una vez una encuesta de cuáles son los dibujos más odiados y los padres, sobre todo, decían Dora la Exploradora, Peppa Pig, y había un padre que decía: Dora me da ganas de asesinar. Sí. Y una vez voy a hacer una confesión aquí. Yo estaba viendo Cantajuegos y mi hijo, papá, ¿en qué piensas? Y dije, ¿en cuál asesinaría primero? Normal. Normal. Y entonces yo creo que era el que lleva el tirante sin poner. En fin. Sí, ya lo he decidido. Joseba, no pongas cara de... No, Joseba pone cara de inhibirse. Yo asesinaría Mapa, no nada Dora, pero... El mapa. Claro. En fin, como película, cariño encogido a los niños. Es lo que habría que hacer. Si los encoges, menos ruido hacen. Es verdad. Vamos a hablar del desamor rápidamente. Venga. Se tira por la ventana de una planta baja ante el rechazo de una chica. Es lamentable la escena porque había cámara dentro del sitio, que era como una especie de facultad, y fuera. Entonces el tipo le hace una propuesta muy honesta a la chica, se le acerca de: hola, Catherine, había pensado que fuéramos juntos al baile. Y la chica le dice: no, ya me lo pidió Joe. Entonces el tipo se desespera, hace así unos aspavientos y salta por la ventana. La ventana se rompe y entonces... inmediatamente entra a la cámara de fuera, que está al mismo nivel, porque era una planta baja. Entonces el tío aparece en la calle ahí, lamentablemente se cae, observa lo triste de su actuación, sale corriendo por la calle y la escena, la verdad, es cine. Ponle una... Y por eso te pregunta que qué película le pondrías todo esto, claro, Joseba. Yo lo que me saldría, que es Amores Perros. Amores Perros. Hostia, bueno, hay que intentarlo, ¿no? Pobre chaval, madre mía. Sucedió en China, el chino no estaba muy preparado para el no. Óscar Vegas, ¿qué tal, Óscar? Hola, muy buenos días. Buenos días. 30 segundos tienes para avanzarnos lo que nos contáis hoy en la Cadiera. Vamos a recibir a José Antonio Duce, uno de los pioneros del cine en Aragón, Premio Simón de Honor 2025, creador de Moncayo Films, compañero de Mario Camus Osaura y coleccionista de imágenes y anécdotas. Tiene una buenísima con Manuel Fraga, siendo ministro, de la que nos habla hoy a partir de las 12 aquí en la Cadiera. Venga, pues eso y mucho más. Que vaya bien la mañana, Óscar. Gracias. Buen día a todos, Ainara, Esperanza, Saldaña, Joseba, oyentes. Hasta mañana. Cada casa es una historia diferente. Una nueva casa para una nueva vida. Una casa para vivirla a tope. Una casa tuya y solo tuya. En Cuchabank sabemos que cada casa es una historia. Por eso hacemos hipotecas de todo tipo. Ven a Cuchabank y hablamos de tu historia. Más info en cuchabank.es. Entre todos hacemos la sanidad aragonesa. Si necesitas ayuda, accede a Salud Informa. Para una consulta, pide cita en tu centro de salud. Si es urgente, acude a urgencias de atención primaria. Para una urgencia grave, ve al hospital. Nuestra decisión ayuda a que la sanidad sea mejor. Programa financiado por el Ministerio de Sanidad. Gobierno de Aragón. ¿Sabes qué significa para Zaragoza que BYD abra un concesionario? Que podrás ser el primero en probar lo último en tecnología del número 1 mundial.